Muy buenos días con todas, con todos, con todes. Un placer siempre tenerles en sesión de coyuntura de los martes. Esta sesión coincide con nuestra evaluación semestral institucional. Hemos estado ayer en taller y hoy continuaremos. Y como parte de ese proceso se inserta esta sesión de coyuntura en la que hemos pedido a Marisa Glave nos pueda compartir su mirada de lo que ha sido este semestre que acaba de pasar. Queremos mirar cuáles han sido los puntos como fuertes, como claves, o qué temas han estado en el tintero en este semestre que nos sirvan también a nosotros, a lo interno, para la reflexión y obviamente para compartir con todos ustedes, con todas y enriquecernos. Muchísimas gracias, Marisa, por aceptar estar esta mañana con nosotros, nosotras. Adelante, te dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias, Molvina. Muy buenos días. A ver, espero que esto que he juntado ahora, recogido algunos datos que creo que pueden servir para esta evaluación del primer semestre del año que está haciendo DESCO ahora, ¿no? Primero, algunos datos de la coyuntura económica que creo que vale la pena que tomemos en consideración para ver cómo ha ido avanzando esta primera mitad del año en comparación con los años anteriores. Recordarnos siempre que, bueno, hemos tenido un 2020 que fue realmente duro. Esto fue la caída o cómo representó la caída en el PIB real el COVID en el país. El 2021, como nos dijeron varios, se discutió aquí también en varias de las reuniones de coyuntura de DESCO, tuvimos pues el rebote que se esperaba dentro del PBI peruano. Y si ustedes ven, al final, acá está, digamos, casi el primer semestre, los primeros meses del año, hemos tenido, digamos, un crecimiento bajo, pero de alguna manera sostenido, ¿no es cierto?, en el país, y vale la pena mirarnos en perspectiva. Si ustedes ven acá, este es el comparativo que hace el BCR con Colombia, México, Chile y Brasil. Perú es la línea azul delgadita. Nosotros fuimos los que tuvimos la caída más dura en el COVID, creo que eso es también importante recordarlo, salimos de un hoyo más difícil, digamos. Sin embargo, cuando vemos acá, digamos, a finales del 2021 hemos estado más o menos igual, y luego hacia allá final del 2021 y comienzo del 2022, Perú sigue en una línea más o menos estable, y acá sí ya un par de países con los que solemos competir, digamos, o con los que solemos compararnos, Chile y Colombia, sí han tenido un crecimiento mayor. Un dato importante del último informe del BCR es que, digamos, hemos avanzado en la recuperación de puestos formales de empleo. Digamos, nuevamente esta es la caída del 2020, acá tenemos 2021, y si vemos los datos del 2022, podemos ver que, digamos, de enero a abril, que son los datos que tenemos formalmente digamos, en las estadísticas nacionales, empezamos a tener también crecimiento importante, ¿no? Con lo cual, según ya el propio banco, en el caso del empleo formal estamos teniendo datos por arriba del 2019, es decir, no solo ya hemos recuperado el hueco del 2020, sino que hemos empezado a tener una mayor, digamos, performance, un mayor crecimiento en el empleo formal. En el caso de la PEA formal o la PEA ocupada en Lima Metropolitana, aquí también este fue el golpe más duro. Recordemos que el COVID golpeó esta vez más a la zona urbana que a la zona rural. Y si bien hubo un repunte importante de empleo, hemos tenido datos que todavía no terminan de completar. Pero al fin, digamos, seguimos en crecimiento también de la PEA ocupada en Lima Metropolitana. Este año es algo además que habrá que recordar que dijo también Pedro Franque, que se venía y que se ha confirmado. La recaudación del Estado peruano ha sido importante, ¿no es cierto? Esto es, digamos, el arranque del 2021, acá termina el 2021, pero, digamos, el 2022, si ustedes ven, tiene un repunte importante. Esto está asociado a pagos de deudas y está asociado a una mayor recaudación por el incremento de los precios de minerales. Pero en todo caso tenemos un Estado que en esta primera mitad del año ha tenido una recaudación superior a la que hemos tenido en los últimos años en el país.
Sin embargo, digamos, la proyección de inversión pública es relativamente baja. El 2021 tuvimos un incremento en la inversión pública importante de 24.9, evidentemente porque nos comparábamos para el momento del COVID, pero en el marco macroeconómico multianual se planteó que tendríamos una inversión pública mayor en el 2022. El reajuste la ha bajado, aún está lenta, está en 2.1%. Y en el caso de la inversión privada, para algunos ha significado, digamos, una sorpresa. En la proyección inicial se esperaba que la inversión privada creciera en 3%. Al final, el ajuste que se ha hecho hace que la inversión privada se coloque en un crecimiento solo de 0%, e incluso en el caso de la minería una reducción de, 0, perdón, del 4.9%. Datos que nos interesan a nosotros como país exportador, el cobre, como les dije, la recaudación mayor tuvo mucho que ver con este crecimiento importante que tuvo el cobre el año pasado. Sin embargo, a julio del 2022 ya estamos en 3.30 la libra, ¿no? También hay una caída del zinc, también hay una caída del oro. Este es el dato que esta primera mitad del año ha sido el dato más importante y más saltante, y es la evolución de la inflación. Les he puesto acá el cuadro entero que tiene el banco para que podamos mirar un poco cómo ha evolucionado, ¿no es cierto? A partir, digamos, de mayo comienza a subir de manera más considerable del año pasado, pero si ustedes ven, acá está enero del 2022, acá arrancamos, digamos, este año, y acá tenemos los primeros datos del semestre. Si hacemos un zoom, que ya se puede mirar en la página también de actualización, acá estamos a junio del 2022, la inflación general está en 8.81%, la más alta desde el año 97 en el Perú, pero si la separamos, y este es un dato importante para DESCO, digamos, la inflación en alimentos y energía está en 13.4, ¿no? Es realmente alto y esto sí golpea a sectores populares de manera importante, ¿no? Entonces, este nivel de crecimiento, digamos, de inflación en alimentos y energía sí es relativamente preocupante. Esto ha hecho también que la tasa de interés de referencia suba. Esto es la evolución de este año. Empezamos el año con una tasa de referencia de 3, ya se ha mantenido sostenido el crecimiento de 0.5 cada mes y ahora estamos en 6% de tasa de interés de referencia, ¿no? Bueno, mi abuela decía mal de otros consuelo de tontos, pero igual hay que mirarnos un poquito en perspectiva, y este problema de inflación no es un problema solo del Perú, este es un problema global. Acá está la tasa global es 8.2, los países emergentes están en un promedio de 9.1, el país está relativamente bien, como les dije, estamos en 8.81. ¿Qué medidas se han tomado en lo que va del año frente al tema de inflación? La primera, digamos, ha sido el tema de la reducción del impuesto selectivo al consumo en el caso de combustibles. El día de ayer, la mayoría de ustedes lo habrá visto, probablemente ahora se comente, ya salió un poco en los periódicos, en algunas ciudades, en algunas regiones del país, el paro de transportistas ha sido un poco más fuerte que en otras, pero lo cierto es que aún no termina de cerrarse, digamos, la discusión sobre cómo se implementa o no esta reducción del impuesto selectivo al consumo, si va a ser solo hasta diciembre, si se va a extender. Hay una discusión al respecto, pero en todo caso es una de las medidas tomadas en este semestre en relación a inflación. Otra medida ha sido la famosa exoneración temporal del impuesto general a la venta, del IGB, a 5 productos de consumo masivo en el país. Hay que recordar acá dos cosas. Una, que esta exoneración en teoría vence el 31 de julio, es decir, este mes vence esta exoneración del IGB, ¿no? ¿Cuáles son los efectos según el BCR? Primero, dice que en general los bienes afectos, es decir, pollo, huevos, en fin, los 5 bienes a los que se les redujo el IGB, finalmente habrían reducido en 2.5% su valor en el mercado. Hay un comparativo que ha hecho el BCR sobre dónde reduce más o menos, o sea, es decir, esta reducción del IGB, ¿dónde ha tenido impacto? Pues ha tenido impacto más en los supermercados que en los mercados de abasto. En el caso de los supermercados ha bajado incluso 14 o hasta 16% del precio promedio, y en el caso de los mercados de abasto, digamos, la reducción que se registra es un promedio de 3%. La teoría del banco acá es que esto tiene que ver con la cercanía o no a mercados formales o informales para, digamos, la captación de estos recursos, de estos bienes, digamos, para la venta, y por tanto cuánto impacta la modificación del IGB. Insisto, esto vence el 31 de este mes, habrá que ver
si se extiende, si no se extiende. Si no se extiende, eventualmente tendremos un nuevo incremento, al menos en estos 5 productos. Y la última medida que han tomado en estos 6 meses el gobierno ha sido una subvención de 200 soles, 250 y 300 soles adicionales a lo que recibe el programa Juntos, Pensión 65 y Contigo. ¿Cómo hemos estado en conflictos sociales? Este es el informe de la Defensoría del Pueblo. A junio de este año tenemos 207 conflictos. De estos 207 conflictos, 153 están activos. Ese es el reporte a junio del 2022. De estos 153 activos, 101 están en proceso de diálogo, una parte importante, digamos. A junio del 2022 se reportan 230 acciones de protesta. De los 207 conflictos, 105 son socioambientales. En este mes, solo en junio, tenemos 6 nuevos conflictos y 2 que finalmente han quedado resueltos. De estos 6 nuevos conflictos, ahora en junio, 2 son adicionales a las Bambas, es decir, a los de cerca de 20 que ya existen en el famoso corredor minero vinculado al proyecto Las Bambas. Se han añadido en junio 2 más, con la comunidad campesina de Chuicuni y la comunidad campesina de Chila. Hago suma a esto porque creo que por alguna razón estamos normalizando algo que, digamos, en un Estado ciudadano, republicano, no podría pasar desapercibido, y es que en lo que va de este año, de enero a junio, 20 personas han muerto en conflictos sociales y 263 están heridas, ¿no? Eso es algo que no debiera parecernos normal. Este es el mapa, en fin, la torta de los conflictos sociales a junio, siempre con una hegemonía de los conflictos socioambientales. Tenemos un porcentaje importante también, en fin, considerable de conflictos comunales, de asuntos de conflicto con el gobierno nacional y con los gobiernos regionales. Este es el mapa de la conflictividad del Perú en lo que va de este primer semestre. La conflictividad más grande se reporta en Loreto, y luego tenemos regiones como Apurímac, Puno, Ayacucho, Huancavelica, Ancash, Cajamarca y Piura, que tienen también un reporte, digamos, por encima del promedio, entre 10 y 19 conflictos reportados. ¿Cómo ha estado este semestre? Digamos, acá en relación a los conflictos, quizá el tema de las Bambas es el que más ha marcado el final del año pasado y esta primera mitad del 2022, ¿no? La activación y reactivación de distintos conflictos que ha puesto en evidencia, primero, que no hay una estrategia de solución de conflictos por parte del gobierno. Segundo, que hemos pasado a una especie de fragmentación del conflicto, es decir, no hay un conflicto en las Bambas. En realidad, si vemos los reportes, tenemos más de 15 mesas instaladas entre Cusco, digamos, en Chumbivilcas, y luego podemos ir a las distintas distritos dentro de Chalhuahuacho y a las distintas comunidades dentro de Chalhuahuacho, con lo cual en realidad hay una fragmentación y una especie de microgestión del conflicto donde cada uno tiene su propia agenda, cada uno tiene su propia demanda. Adicionalmente, en los conflictos mineros y también en Apurímac, no específicamente en Bambas, está más con Sauder, pero igual es algo que empieza a aparecer. Ya no es solamente una demanda de redistribución o digamos de pago de mayores, en fin, fondo de compensación, fondo social o eventualmente un tema remunerativo o ambiental, sino que hemos empezado a ver comunidades organizadas que quieren ser quienes extraigan directamente el mineral, es decir, mineros artesanales que se están organizando. En esta primera mitad del año ha surgido la primera federación nacional, digamos, de mineros artesanales, que en fin tuvo al señor Bellido como una de las figuras políticas más importantes de la juramentación de esta nueva organización que está buscando aglutinar a quienes tienen esta nueva manera, digamos, de plantear la demanda o el conflicto alrededor de las industrias extractivas. En términos de conflictos sociales, abril de este año fue un momento de quiebre muy importante, fue la movilización que arranca en Huancayo, el paro de transportistas y de agricultores que empieza en Huancayo y luego se extiende a nivel nacional, llega a Lima, también en el caso de Lima tuvimos una protesta importante después de un intento de estado de emergencia. Y ahora, digamos, hoy día, ayer hemos tenido también ya un nuevo paro de transportistas. En el caso de abril, me parece importante anotar que
el conflicto cobra relevancia y de alguna manera tiene un mayor daño al gobierno porque cruza una coyuntura de crisis política con una coyuntura de crisis económica. Quizás esa combinación es la combinación que marca más fuertemente la coyuntura, ¿no? ¿Qué podemos decir del gobierno en este segundo semestre de Pedro Castillo? Enero, nuestro primer mes, digamos, del 2022, arranca pues con la agonía del gabinete Vázquez, ¿no? Mirta Vázquez tuvo, de alguna manera, este enero, porque ya sale el 31 de enero, 4 tensiones acumuladas en su relación con Pedro Castillo. Una primera es, con la que arrancó, es el conflicto por la famosa investigación de los ascensos. Recordemos que Vázquez presiona por la salida de Walter Ayala, el ministro de Defensa, y por la salida de Bruno Pacheco, el asesor presidencial. Esto, digamos, esta tensión por el tema de los ascensos estuvo seguido de la crisis por las visitas en la casa de Breña, el famoso caso Zarratea. Ambos casos, en esta mitad del año, están siendo investigados por la Fiscalía. Un segundo eje de tensión de la relación de Mirta Vázquez eh, con Castillo es energía y minas, es la tensión con el ministro González Toro. Esta, digamos, tuvo como más duro el impasse que hubo en Ayacucho. Recordarán ustedes un campamento minero que se incendió y ahí Vázquez tuvo una intervención que de alguna manera tuvo una trampa por parte del ministro de Energía y Minas. Y además un segundo problema que alcanzó a enero de este año, que es el famoso comité para evaluar la propuesta de renegociación del contrato de Camisea. Esta tensión para la renegociación del contrato de Camisea terminó con cartas de la ministra Vázquez al ministro González Toro, que fueron conocidas por redes sociales, digamos, en enero de este año, ¿no? Este año también arrancó con el arrastre del conflicto en el sector interior. Recordemos que Barranzuela sale en noviembre, también por pedido de la ministra Vázquez, y, digamos, tiene esta tensión del presidente con el doctor Avelino Guillén, ex fiscal de la Nación, todos lo recordamos, fiscal, perdón, supremo, encargado del caso Fujimori, que fue nuestro ministro de Interior hasta la tensión dentro del problema con la policía, ¿no? Al final renuncia Guillén a finales de enero y después de esto viene la renuncia de Vázquez. Y finalmente, también este año, digamos, se pone muy en evidencia la tensión que tenía Mirta Vázquez con Perú Libre y con lo que hoy es la bancada magisterial. Un dato importante es que la recomposición del gabinete después de la renuncia de Mirta Vázquez supuso la salida de Hernando Ceballos de Salud, recordemos que era el ministro más popular, en fin, en enero de este año se va, bueno, febrero, final, tuvo un mes más, el ministro de Economía, Pedro Franque, que había marcado de alguna manera una especie de sello de la primera parte del gobierno de Pedro Castillo. En enero también termina su periodo y Anaí Durán, que también sale del gabinete después de la salida de Mirta Vázquez. Hay que recordar que para muchos el propio Cerrón decía que finalmente esta era la ruptura con la famosa izquierda caviar, es la ruptura, digamos, con un pacto que en algún momento hubo de gobierno con el Nuevo Perú. Pero más allá de un gabinete o de una alianza política, digamos, enero ha marcado si quieren, el fin de la posibilidad de un cambio. El gobierno nace con ambigüedad, nace con, digamos, fragmentado al interior. Recordemos el Perú Hoy publicado, el último, ¿no es cierto?, con análisis de Bayón, por ejemplo, sobre ya la existencia de los chotanos, las tensiones entre Perú Libre, la supuesta izquierda democrática, en fin, también la discusión de los cuentapropistas, como les dice Eduardo, a quienes estaban al interior de este gabinete, sin un liderazgo claro y con una oposición golpista. Sin embargo, pese a esta precariedad, uno podía encontrar 3 líneas de alguna manera que podían marcar un germen de alternativa de cambio, ¿no? Una primera es la reforma tributaria lanzada por Pedro Franque, se trunca parcialmente en diciembre, el Congreso le dice no al pedido de delegación de competencias, pero recién en este semestre ha quedado lapidada, ¿no? Graham, el ministro de Economía, en este semestre, en mayo, ya ha confirmado que no presentará ninguno de los proyectos de ley que supuestamente el Ministerio de Economía y Finanzas estaba trabajando para entregar uno por uno al Parlamento en miras de seguir en esta línea de reforma tributaria. Una segunda línea
que podía ser importante era la famosa renegociación del contrato de Camisea. Este tema ha quedado totalmente en el aire. Empezó mal con Guido Bellido lanzando simplemente una especie de arenga sin mayor equipo para sostenerlo, luego con las tensiones de Energía y Minas y la ministra Vázquez, pero ahora, en este semestre, esto ha quedado prácticamente, vamos, en el cajón desastres. Lo único que ha salido es la famosa norma para la masificación del gas. Y la tercera línea que parecía interesante era la famosa segunda reforma agraria. En febrero de este año sale Maita del Ministerio de Agricultura y tras la salida de Maita parece que simplemente se acabó la segunda reforma agraria. Han pasado 4 ministros después de Maita en este sector. Ninguno de ellos ha tenido capacidad de resolver el problema de la famosa crisis alimentaria y la entrega de fertilizantes, ¿no? La excusa que usaron era que no había una ley aprobada por el Congreso. Esta excusa ha sido desmentida por el propio Maita, que ha señalado que se dejaron, digamos, los instrumentos normativos necesarios en el propio ministerio para poder avanzar en esta famosa segunda reforma agraria. Febrero arranca pues con Valer el Breve, digamos, estuvo del 1 al 8 de febrero, 7 días, realmente patético. Un personaje representativo de la política peruana entra por Renovación Popular, pide el voto por Keiko Fujimori para frenar al comunismo y después este personaje salta a ser parte de la bancada de Perú Democrático de Guillermo Bermejo. Es desde ahí, desde su relación con Bermejo y con esta bancada que ha dado en este semestre bastante soporte al presidente Castillo, que entra a ser primer ministro. Finalmente, un escándalo de violencia familiar es lo que da pie a su salida, ¿no? Pero este gabinete, digamos, la elección de Valer, además de ser como el hoyo de este gobierno, marca un cambio importante, es decir, la política de la sobrevivencia de Pedro Castillo es lo que se vuelve hegemónico en este gobierno, ¿no? El cuoteo básico para lograr que el Parlamento no llegue a los famosos 87 votos. Esta es la última encuesta del IEP. Si ustedes ven acá, arranca enero de este año. Este semestre arranca Castillo con 29% de aprobación. Una primera caída de su aprobación se da en marzo. Acá ubicamos al gabinete Valer y además la salida de Silva, que también marcó todo un escándalo que golpeó al presidente. Y luego hay una siguiente caída ya en mayo, que tiene que ver más con las protestas de Huancayo en abril, y ahí ya ha quedado el presidente en alrededor de 20%. Entonces, tuvimos un breve fin del gabinete Vázquez, un fugaz Valer, y lo que hemos tenido en este semestre en realidad es la hegemonía, digamos, del gabinete Torres, ¿no? De Aníbal Torres, que parece una especie de tabla de flotación del presidente Castillo. Ha pasado ya por varias crisis, algunas parecían que anticipaban su salida. A lo largo de estos 6 meses, por varios momentos, los opinólogos, digamos, han estado diciendo se viene la salida de Torres. Torres sigue ahí, no hay salida suya, y ha logrado primero pasar la crisis de Juan Silva. Recordemos que fue un momento de mucha tensión la salida de Juan Silva del gabinete, y luego su posterior fuga por el caso del puente Tarata. Un segundo momento de crisis fuerte es en abril por el famoso paro de transportistas. Inicia en Huancayo, como hemos dicho, tiene expansión nacional, tiene un momento dramático el 5 de abril, la verdad, ¿a quién se le ocurre 5 de abril declarar estado de emergencia e inamovilidad en Lima? Que logró finalmente una de las principales movilizaciones contra el gobierno de Castillo en Lima Metropolitana, algo que no habían logrado los vacadores, y tiene en su haber también 3 de los 4 ministros censurados. El gobierno de Castillo, tiene en lo que va del año 4, de su primer año de gobierno, 4 ministros, 6 en este semestre, 3 en este semestre, ¿no? Condori, el ministro del Agua Racimada, la ministra Chávez y el ministro Senmanche. Ha desarrollado la estrategia central de este gobierno, que son los famosos consejos de ministros descentralizados, ¿no? Eso parece ser lo único que tiene más o menos claro el gabinete y el propio presidente Castillo en esta primera mitad del año. Desde Huancayo, en abril, han cobrado principal, digamos, mayor protagonismo en el gobierno y son una especie de asamblea, sirven para una especie de reconexión, por lo menos con algunos de los cercanos, con algunas de las organizaciones sociales con las que había relación, y hay un conjunto de actas que se vienen firmando, pero que no parecen realmente terminar o aterrizar en alguna política pública concreta. Torres tiene una relación estable con Castillo, parece que disfruta de alguna manera enfrentarse a la prensa y a la propia oposición del Parlamento.
ha alternado sin problema un perfil de choque con Vladimir Cerrón y Perú Libre cuando era ministro de Justicia y hoy una especie de alianza de gobierno, por lo menos en la primera fase de su gabinete. Tiene una tendencia al populismo penal. En estos primeros 6 meses presentaron la castración clínica, han discutido la posibilidad de que los serenazgos municipales tengan armas y han planteado la reducción de la edad penal a 16 años, en fin, medidas peligrosas, diría yo, y ha servido de teflón para lo que es el nuevo escenario que tenemos hoy, que no solamente es ataque político, sino es ataque político al presidente Castillo con investigación fiscal. Finalmente, para terminar el análisis del gabinete Torres, el ministro de Cultura, Salas, ahí con su corazoncito, parece ser como el juego del policía bueno y el policía malo, ¿no? Torres va, se pelea, es confrontacional y luego aparece Salas con todas, digamos, las técnicas de manejo de conflicto en medios y todo el tiempo tratando de decir que lo que están buscando es consenso. Y la otra figura que está surgiendo en momentos importantes, incluso en el diálogo en Las Bambas, ha sido el ministro Sánchez de Producción. ¿Qué cosa también trae este primer semestre del año en relación al presidente Castillo? La precarización legal que tiene, ¿no? Acá tenemos a los 3 fiscales de la nación que hemos tenido, la fiscal Zoraida Ábalos, el fiscal Sánchez y la hoy fiscal de la nación Benavides. Y, digamos, hemos podido ver en este semestre la evolución, el cambio del estatus del presidente a un estatus de investigado, ¿no? La señora Ábalos dijo que habría investigación, pero la suspendía. El ministro, el fiscal Pablo Sánchez, perdón, señaló que sí se podía investigar a Pedro Castillo y arranca un proceso de investigación a Pedro Castillo, y la actual fiscal de la Nación, Benavides, no solo ha ratificado la posición de Pablo Sánchez, sino que además ha retrocedido, o sea, ha cambiado una decisión de Zoraida Ábalos en el caso de los ascensos. En este semestre también tenemos la marcada presencia de Carolín López y de Samir Villaverde, de lobistas a colaboradores, digamos. Ambos testimonios, ojo, con contradicciones y enfrentamiento entre ellos, sí están complicando la situación del presidente Castillo. En este semestre, sobre todo al final, digamos desde mayo y en junio con mucha fuerza, ha surgido en la escena pública el abogado Benji Espinosa, el abogado del presidente Pedro Castillo. Tiene 2 estrategias. Una, revocar la decisión fiscal, diciendo que no tiene marco constitucional para el proceso de investigación, y además negar la legitimidad del Congreso para las investigaciones que se están haciendo alrededor de las comisiones de fiscalización que hay. Hay que recordar que el señor Benji Espinosa es también abogado de Antero Flores Arauz, y a través de esta relación con Antero Flores Arauz probablemente tenga relación con el señor Merino. Esta precarización legal de Pedro Castillo, digamos, está llegando a una situación extrema porque 2 personas de su entorno más cercano, su esposa y la hija adoptiva o hermana, cuñada del presidente Castillo, hermana de la primera dama, están ya en un proceso también de investigación. Ninguna de las 2 tiene protección legal. Evidentemente, esto genera precariedad en el propio gobierno y en el presidente Castillo. Al frente, en estos 6 meses, hemos visto una consolidación conservadora en el Parlamento. Algunos incluso señalan una dictadura congresal. ¿Por qué? Porque solo en 6 meses ya verán ustedes todo lo que han podido hacer, y además lo hacen sin ninguna reacción del presidente Castillo. Es decir, no ha habido capacidad del presidente y del gobierno de hacer frente al ejercicio, diría yo, bastante autoritario del propio Parlamento. Primer dato, en mayo de este año, el Congreso ya eligió a 6 miembros del Tribunal Constitucional, 4 de ellos, Morales, Gutiérrez, Domínguez y Pacheco, de una posición conservadora y además de derecha, digamos, pero muy conservadora. En el caso de Luz Pacheco, vinculada además a Con mis hijos no te metas, gravísima elección del Tribunal Constitucional, cambia la estructura del tribunal como ya se ha comentado, y para este cambio hacia la derecha y hacia el conservadurismo, los votos de Perú Libre y del bloque magisterial fueron claves. También el Congreso en estos 6 meses censuró a 3 ministros, como les recordaba, Condori, Chávez y Senmanche. En este periodo avanzó la contrarreforma universitaria,
hay un debilitamiento de la SUNEDU. En julio, ahorita, se acaba de votar la insistencia con 72 votos, es decir, ya se volvió ley, digamos, el debilitamiento de la SUNEDU. En estos 6 meses, el Congreso ha hecho un golpe al enfoque de género, aprobó la ley que permite censurar los textos escolares. Esta ley no fue observada por el presidente Castillo, ni siquiera. Y también ya hay un dictamen a favor del cambio de nombre del Ministerio de la Mujer por el Ministerio de la Familia. En estos 6 meses se archivó la denuncia contra Merino y los ministros por el caso de Inti Sotelo y Brian Pintado, el famoso informe Cabero. En estos 6 meses hay un nuevo proceso de elección de defensor o defensora del pueblo, ya se instaló la comisión, ya hay un cronograma aprobado y ya hay candidatos presentados. Y en estos 6 meses se ha archivado de manera definitiva el acuerdo de Escazú. El Congreso ha cerrado este periodo legislativo y estos 6 meses de este de este segundo año, ¿no?, del 2022, con el intento del retorno a la bicameralidad, modificando cerca de 50 artículos de la Constitución. Aprobaron con 72 votos esto, lo que no es suficiente, recordemos que se requieren 87, por eso han presentado una reconsideración, porque en el fondo lo único que no quiere el Congreso es que esto pase a un referéndum o a una consulta ciudadana. Frente a esto, hay alguna reacción, pero la verdad no hay una real movilización. Hubo un intento en los gremios estudiantiles de llamar a una movilización contra, digamos, el retorno de la Asamblea Nacional de Rectores, que es, digamos, como se ha señalado, digamos, esta modificación que se quiere hacer a la SUNEDU. Se logró no solo en Lima, se ha logrado en Ayacucho, se ha logrado en Cusco, se ha logrado en Arequipa. Intentaron que fuera de carácter más nacional, pero no ha sido masiva. Han tenido reuniones con parlamentarios en el Congreso, en fin, sin mayor éxito. Como vimos, ya se aprobó la insistencia. Luego hemos tenido colectivas feministas y algunas organizaciones de mujeres que han logrado cierto nivel de articulación para pelear por el tema de la ESI y por la defensa del Ministerio de la Mujer. Y luego tenemos a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y al Sindicato de la Defensoría del Pueblo. A través de estrategias más legales han hecho un amparo para el tema de la elección de la Defensoría del Pueblo. Esto es lo poco que hemos podido ver, digamos, de reacción ciudadana frente a estos hechos, digamos, en esta primera mitad del año. Ya para cerrar, claro, la pregunta es, ¿hay salida a esta crisis? Yo tengo la impresión que lo que hemos visto y lo que estamos viendo en este cierre de esta primera mitad del año es que se está abandonando la política y lo que se está haciendo es afirmar estados de ánimo, ¿no? O sea, sin estrategias reales, lo que se ha ido, digamos, planteando en el país como alternativas de salida de crisis no son tales, ¿no? Una primera, digamos, es esta idea de la Asamblea Constituyente, fue quizás una que intentó marcar un ligero cambio en la coyuntura de este primer semestre. En mayo el presidente Castillo finalmente presenta el proyecto al Parlamento, lo hace en el contexto de las protestas en Huancayo y en el sur del país, las protestas de abril, finales de abril, principio de mayo. Tuvo apoyo de sectores de izquierda y de algunas organizaciones sociales tradicionales, pero sin ninguna estrategia frente al Congreso y sin mayor movilización social. Quizá lo más interesante es que sí se ha podido mostrar por, en fin, presión a las encuestadoras que no querían ni siquiera hacer la pregunta. Finalmente el IEP se atrevió a preguntar si estaban de acuerdo o no con una asamblea constituyente y hay un 47% que finalmente ha dicho que sí. Pero esto no tiene una articulación ni una estrategia política concreta. Nuevamente es una expresión de un humor y de una, si quieren, consigna de un sector en el país. Al otro lado, digamos, está la oposición en el Congreso y la derecha mediática, que en este semestre ha ido variando de la vacancia a la famosa infracción constitucional. En el caso de la vacancia, en este semestre lograron por lo menos que se admita a trámite la moción. Recordemos que el presidente Castillo incluso fue al Parlamento, se votó por admitir a trámite esta vacancia, pero quedó en nada, es decir, no han logrado de ninguna manera los votos necesarios para la vacancia, y quienes están obsesionados con la salida de Pedro Castillo hoy viran la estrategia hacia la famosa infracción constitucional con las investigaciones que se están haciendo, entre otras por el caso Zarratea. Esto, digamos, de la infracción constitucional es lo que va a marcar el inicio del próximo semestre.
Desde un sector de la izquierda y algunas organizaciones sociales también hay el grito cierren el Congreso, ¿no? Esta propuesta ha sido cuestionada desde la prensa, algunos sectores de opinión pública la han llamado golpista. La verdad es que habría que recordar que esos mismos sectores y varios de quienes hoy dicen que es una barbaridad estaban de acuerdo cuando se decía la consigna cierren el Congreso en el gobierno de Vizcarra. Y habría que preguntarse por qué. Mi impresión es este segundo punto, y es que esta vez la consigna cierre en el Congreso no está asociada para nada a posibilidades de cuestiones de confianza o a que el gobierno de Pedro Castillo tenga estrategia o fuerza para presentarse frente al Parlamento en busca de la salida constitucional, que es lograr de alguna manera la negatoria de confianza de parte del Parlamento, ¿no? Acá esta estrategia cierre en el Congreso sin una contraparte en el gobierno con capacidad seria de decir defiendo determinadas políticas, no tiene mayor sustento, salvo que se quiera hacer un remedio de lo que significó el 5 de abril en la época de Fujimori. Finalmente, desde algunos sectores liberales y más de centro, en fin, de centro derecha y también de centro izquierda, algunas organizaciones de sociedad civil y un sector de la prensa está el famoso elecciones generales anticipadas, ¿no? El adelanto de elecciones o el famoso que se vayan todos. Esta propuesta tiene varios problemas. Una primera es que se ha presentado muy desordenada. Surgió la propuesta, así se llamó, una especie de colectivo que después se supo que tenía algunas personas del Partido Morado detrás. El problema no fue ese, sino que era básicamente una estrategia de marketing sin mayor mensaje político. Esto ya venía corriendo y la semana pasada hemos visto al expresidente Sagasti con una nueva propuesta diferente a esta que ya está corriendo en recolección de firmas, que también buscará aparentemente firmas. Y también esta semana hemos visto la aparición de Martín Vizcarra también diciendo que debería hacerse un adelanto de elecciones, ¿no? Esta estrategia no está tan estratégica, digamos, no hay una articulación entre las distintas organizaciones o personas que la están empujando. Un segundo problema, desde mi perspectiva, es que se plantea como una salida desde la moralidad, algo así como los buenos, los intachables, son los que plantean el anticipo de elecciones, y no como una propuesta de solución política. La pregunta inmediata es, ¿adelantamos elecciones y qué pasa? Y nadie tiene la respuesta, ¿no? O sea, no tenemos una reacción o una articulación con una propuesta política concreta que pueda ser lanzada como una alternativa incluso electoral en el país. Y quizás su último y principal problema es que, igual que la propuesta de asamblea constituyente del presidente Castillo, esta propuesta de adelanto de elecciones tiene que terminar en el Congreso, y si es que no hay una movilización ciudadana real, digamos, este Congreso evidentemente archivará esta propuesta, ¿no? Hasta aquí lo que he podido juntar para ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marisa, muy completo, muy sesudo el análisis de todo lo que ha ocurrido en este semestre y que a veces nos parece que no pasó nada o que pasó mucho. Bueno, entonces ahora abrimos un espacio para sus comentarios, sus preguntas. Pueden prender el audio o pueden levantar la mano. Todavía creo que estamos procesando tanta información. Aquí todos te felicitan. Excelente ha estado. Sí, a mí también me pasó por encima el semestre, como dice Pati. Anímense. Jocelyn, adelante. Gracias Marisa por la síntesis que has podido hacer del semestre. Han habido varias cosas que quizás personalmente a mí ya se me habían ido de la mente, pero con el tema del refresco también da un poco de coraje algunas cosas que han podido pasar. Mira, esta semana
han habido varios sucesos importantes que quizás también podrían ir de la mano con la lectura que has hecho. Por ejemplo, ayer se cumplieron 30 años del caso de la Cantuta. Bueno, hoy 19 de julio, quizás es algo ya más histórico, se cumplen, bueno, se conmemora también el paro que pasó en 1979, 77. Hace poco falleció Bermúdez, en el Congreso se anuncia su fallecimiento como algo, como un saludo más, ¿no? Sin, negando los sucesos que ocurrieron en su gestión de gobierno. Yo quisiera conocer un poco más, si bien nos has presentado una lectura más parcial de lo sucedido, ¿cuál sería para ti la salida de esta crisis, ¿no? Personalmente, para mí, con lo último que ha cerrado, para mí no sería una opción un adelanto de elecciones, ¿no? Porque para mí esto generaría una crisis mayor. Tú dijiste algo importante con el adelanto de elecciones. ¿Qué hay después? O sea, no hay otras propuestas. ¿Quiénes vendrían luego de un cierre del Congreso o de que se vayan todos, ¿no? ¿Cuál sería para ti, en todo caso, tu lectura personal? Gracias. Damos unos cuantos comentarios, Marisa. Está en el pedido de palabra Eduardo Bayón. Gracias, Molvina. Gracias, Marisa, por la presentación. 3 comentarios y una pregunta. Primer comentario. A partir de esta vinculación entre crisis económica, crisis política que haces en abril, que de la guerra Ucrania-Rusia y el impacto de la guerra Ucrania-Rusia, que sin duda se va a prolongar, en donde es claro que, digamos, lo que apareció como riesgo en un momento hoy día es realidad contundente, es decir, encarecimiento de precios de energía y alimentos, dificultades significativas en la cadena de suministros, procesos de inflación significativos en el planeta, una combinación de expansión de la demanda y simultáneamente de un mercado laboral fuertemente ajustado también en el planeta y como resultado un escenario de estagflación sin ninguna duda, es decir, alta inflación y bajo crecimiento. Y eso empieza a estar a la base de la conflictividad social. Entonces, ¿cómo miras tú eso, digamos, en el mediano plazo? Porque por lo menos yo estoy entre los pesimistas que creen que ese es un conflicto que no se va a resolver en el corto plazo. Segundo asunto, el Congreso. Y esto pensando en el futuro. Digamos, todo indica que en el Congreso hay 73 votos para la vacancia. Ese ha sido hasta el día de hoy su techo, les faltan 14 votos, lo que no quiere decir que no puedan conseguirlos en el tiempo. En un Congreso que simultáneamente ha tenido una lógica de funcionamiento bastante grosera, y conviene decirlo, un Congreso que ha procesado, ha recibido más de 2.000 proyectos de ley, en donde más del 80% de estos proyectos no tenían el mínimo análisis de costo, más del 63% de ellos no tenían ni análisis de costo, ni identificaban actores involucrados en el proyecto, y más del 20% de los proyectos han sido declarativos. ¿Ya? Entonces, en materia de legislación, cero, ¿no es cierto? Y cero a la izquierda. Al lado, hemos tenido 25 mociones de interpelación. Como resultado de esas 25 mociones de interpelación, han habido 10 ministros interpelados y a lo largo del año, sumemos Gallardo a los 3 que has señalado este semestre, han habido 4 ministros que tuvieron que renunciar antes de ser censurados. Si tomamos todos los números, en la práctica hay, digamos, un ministro en la mira, un ministro a ser casado cada 13 días. Es más o menos claro que el Ejecutivo hace méritos
cotidianos en esa dirección, pero es evidente que este es un mecanismo que funciona como arma arrojadiza y no funciona en sentido estricto como instrumento de fiscalización. Si a esto le sumamos al personaje que conduce al Congreso de la República, es más o menos claro que la percepción que hay sobre el Congreso y la valoración del Congreso es comprensible, sigue siendo la principal arma, el principal parapeto que tienen Pedro Castillo y el Ejecutivo, con un añadido interesante, de acuerdo a una última encuesta del IEP difundida por la República, en relación a la percepción de la corrupción, el Congreso aparece como el ente más corrupto del país, con 88% de percepción de algo muy corrupto, frente a 81% del Ejecutivo y con municipalidades y regiones al medio. Lo que es paradójico, dados los méritos que hace el Ejecutivo también, ¿no es cierto?, en materia, por lo menos, de pequeña corrupción. Con esos dos señalamientos, entonces, viene mi pregunta y mi pedido, digamos, para tu mirada hacia adelante. A ver, diera la impresión que a estas alturas la principal arma que va a tener el Ejecutivo va a ser el avance de las investigaciones del Ministerio Público. Porque si bien el Ministerio Público no puede llevarlo a juicio al presidente, el Ministerio Público sí puede terminar poniendo sobre la mesa los argumentos que puede hacer suyos el Congreso para el pedido de vacancia. Y más allá de si este juego está concertado o no, que no creo que lo esté, es más o menos claro que parece ser que el juego que ya está en curso y que obligaría a varios de los congresistas que están en la estrategia de supervivencia a resolver. Ya. Si esta hipótesis es correcta, porque a diferencia digamos, bien la pregunta debiera ser, ¿qué es lo que le conviene al país como vía de salida y el que se vayan todos? A muchos puede no parecernos una salida, es más o menos claro que más allá de lo que pensemos, el país se va encaminando de alguna manera a una salida a partir de lo que hacen los actores y a partir de la mirada distante de la sociedad que intuyo reaccionará si lo hace en circunstancias límite. En este escenario, ¿qué supone la elección de la nueva mesa directiva del Congreso y qué juegos crees posibles en esa dirección? Gracias. Gracias, Eduardo. Tenemos también una pregunta en el chat, Marisa, no sé si la viste ya, que cómo está la relación del gobierno central con los gobiernos regionales, dado que la corrupción en los gobiernos regionales es latente, pero en la actualidad se siente como un letargo en las investigaciones. En el caso de Piura, por ejemplo, nos dice Wilmer de CIPCAM. ¿Alguien más ahora, sino para darle la palabra a Marisa para comentar sobre estas como 4, 5 temas que le han planteado? Adelante, Marisa. Gracias, Molvina. A ver, empiezo con Eduardo y sí, pues, digamos, una de las cosas que he querido mostrar, digamos, es la vinculación, pues, de esta crisis política con la crisis económica, ¿no? Lo de abril fue el momento más fuerte, pero se viene un escenario complicado. Como hemos visto en los datos que he podido mostrar, la inflación está creciendo y en particular en relación al precio de alimentos y al precio de energía. Esto es particularmente importante para organizaciones que trabajan con sectores populares y con sectores vulnerables de la población, ¿no es cierto? Un dato que creo que no está de más recordar es que
digamos, la seguridad alimentaria en el Perú se ha precarizado, ¿no es cierto? Ahí, después de la pandemia, quedó claro que un grupo grande de peruanas y peruanos dejaron de comer, o sea, redujeron, digamos, su cantidad de alimentación, ¿no? Esta situación puede volver a repetirse y no estamos en un escenario fácil. ¿Este escenario es un escenario puramente peruano? No. Uno de los datos que les he mostrado es que la inflación es global, y es global justo por lo que dice Eduardo, es decir, a la reactivación post-pandemia le ha caído, ¿no es cierto?, la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha generado una situación global compleja. Frente a esto, en el mundo están desarrollando algunas estrategias, sí, el otro día hemos visto al presidente Biden, digamos, yendo en busca de que en el Medio Oriente produzcan más petróleo, supuestamente para buscar una solución aparte del problema que están teniendo con los precios de la energía en su país y en el mundo. Pero no termina de solucionarse. Un dato interesante, digamos, Velarde lo comentaba hace poco cuando hizo el informe de inflación, y es que así como ha caído el cobre, ha caído el oro y ha caído el zinc, también ha caído el precio del trigo, de la soya y del maíz, que son eventualmente reducciones que podrían ayudar a pensar que los precios de alimentos podrían reducirse, pero yo sinceramente creo que al menos la inflación que tenemos hoy no se va a reducir rápidamente y el impacto lo vamos a tener por lo menos en un mediano plazo, ¿no? Entonces, esto sí genera un problema. Remy decía hace relativamente poco que lo que no está logrando la clase política, en particular la derecha política en el Perú, probablemente lo pueda lograr la inflación, ¿no? O sea, es decir, la protesta ciudadana grande que hemos tenido en este semestre ha estado más asociada al golpe económico en las familias por la elevación del precio de la gasolina y el precio de los alimentos y el precio de los fertilizantes. Si el gobierno no tiene una estrategia, que no la tiene, porque lo que hemos visto es que, digamos, la reducción del impuesto selectivo al consumo no termina de resolver el problema, y la reducción del IGB, que vence el 31 de julio, tampoco es que ha realmente bajado la presión en los bolsillos de las familias frente a los precios de alimentos, ¿no? Entonces, ahí sí puede haber una situación más complicada para el propio presidente Castillo. En eso, ¿qué hace el Congreso? El Congreso tiene 73 votos, sí. ¿Está buscando 14 más? Sí. Pero como vimos con el caso de Merino, no solamente es un tema de votos, o sea, no se trata solo de tener los 87 votos, sino es tener mínimos de legitimidad para ejercer esos 87 votos, ¿no? Entonces, esa es la parte en la que el Congreso aún no cierra, ¿no? Juan de la Puente comentaba ayer con Javier Torres, digamos que aún la vacancia del presidente desde el Congreso es vista mayoritariamente por la ciudadanía como una especie de golpe blando, ¿no? O sea, es como un ejercicio del Parlamento de golpe frente a un poder del Estado que no pudo dominar, ¿no? Entonces, pero esta visión de una vacancia como un golpe no es algo que vaya a perdurar necesariamente en el tiempo, y ahí está justamente la precarización de la situación legal del presidente, ¿no? O sea, estos cambios en la Fiscalía de la Nación, la apertura de las investigaciones, el que haya llegado incluso a la primera dama y a la sobrina, son cosas que precarizan aún más la situación del presidente, que tiene un teflón de 20%, pero no sabemos si eso se va a mantener o no en el tiempo. Si este camino sigue así, yo creo que la vacancia sí se da. O sea, es decir, si es que avanzan las investigaciones y Castillo no tiene mayor estrategia de la salida de la crisis y sigue precarizando su situación política, digamos, legal, sí podría llegar el Parlamento a no solo los votos, sino a un contexto social en el cual la vacancia no tenga una protesta grande. Hoy sí la tendría, o sea, hoy creo que no lo pueden vacar, pero esa situación que tiene hoy el presidente Castillo no necesariamente es la que va a tener hacia adelante. Y ahí, antes de responder a las otras dos preguntas, una de Eduardo y otra que hicieron por prensa, voy a la pregunta inicial sobre cuál sería la salida. Yo no sé, digamos, si el adelanto de elecciones, eso no es una salida deseable. Yo creo que, insisto, las consignas, porque creo que hoy son consignas, Asamblea Constituyente, cierre en el Congreso, vacancia o adelanto de elecciones, no se han transformado en estrategia política. Son consignas que están expresando a grupos
no solo políticos, sino incluso grupos sociales, dependiendo también de la ubicación geográfica y la ubicación social, se siente una persona más cerca u otra a determinada consigna, y estas consignas y sus voceras y voceros no están logrando una estrategia política real, es decir, generar condiciones para que algunas de estas alternativas realmente se dé. La que está más cerca, que es la de la vacancia presidencial, no es necesariamente por una estrategia de los actores políticos, sino por esta combinación con la apertura de las investigaciones penales que hay al presidente. Entonces, mi impresión es que hoy no tenemos de parte de la política peruana, de ninguno de los sectores del espectro político peruano, una construcción de una alternativa movilizadora que realmente sea vista como una, digamos, opción o una estrategia real, ¿no? Entonces seguimos simplemente en la expresión de la consigna que representa nuestro sector en una lógica más de enfrentamiento y no de construcción de algún tipo de consenso que pueda avanzar hacia una hegemonía de cambio político, ¿no? Entonces, en ese escenario, sí es importante qué va a pasar con la mesa directiva del Congreso, ¿no? Mi impresión es que las fuerzas de derecha quieren sí o sí a Echaíz, ¿no? O sea, eso es lo que está de alguna manera dando vueltas. Echaíz ha renunciado a Alianza para el Progreso, pero no ha dicho formalmente a cuál bancada se incorporaría. Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular insisten en que ella debiera ser la figura para el Parlamento. Sin embargo, solamente esos tres no tienen votos suficientes, ¿no es cierto? Entonces, ahí habrá que ver cómo juega eventualmente lo poco que queda de Alianza para el Progreso. Su disminución y su precarización es fuerte, ahora quedan con solo 12 parlamentarios. ¿Cómo se articula este sector con alguna de las facciones de Acción Popular? Parece que Mari Carmen Alba pierde posiciones dentro de Acción Popular, al menos dentro de su bancada. El sector de los niños parece que tiene un poco más de mayoría, con lo cual habrá que ver cómo se recomponen, pero creo que todavía no está dicho cuál es el camino de la mesa directiva, ¿no? Pero es algo que vamos a ver la próxima semana, el 26 de julio a más tardar deberíamos tener la elección de esta mesa directiva. El próximo periodo, eh, digamos, se asocia también, o sea, el periodo que se abre, julio adelante, es un periodo electoral. Entonces, sí, hay una relación hoy no mala entre el gobierno central y los gobiernos regionales, pero esto ya es en el vacío, ¿no? O sea, es decir, en octubre tenemos ya certeza de quiénes son los alcaldes y gobernadores y gobernadoras, ojalá alguna mujer, que se elijan para el próximo periodo electoral. Vamos a tener un periodo electoral que de alguna manera se va a cruzar con la coyuntura política, eso también a veces permite cierta fuga a la tensión existente, no creo que tanta, pero quizás alguna. Eh, y sí creo, amigas, amigos, hay que entender, y eso es algo que se ha dicho con claridad y creo que es importante recogerlo, Desco lo debería recoger, Propuesta Ciudadana lo está recogiendo también, y es que la descentralización ha tenido un fracaso, o sea, y es un fracaso asociado también a los altos niveles de corrupción, y tendríamos que repensar el proceso más allá del proceso electoral que se viene, ¿no? Gracias, Marisa. Tenemos ahí también en el chat preguntas que no pueden hacerse por tema a veces de la señal. Luis García dice, ¿por qué crees, Marisa, que el Ejecutivo no observó la ley que restringe la potestad del Minedu del enfoque de género y la educación sexual a la buena voluntad de los padres de familia y por la reconocida feminista Diana Miloslay? Sigue, ¿y por qué no? Diana sigue en el Ministerio de la Mujer si eso va contra su activismo. A ver, mi impresión es que el presidente Castillo no ha observado la ley, digamos, de censura, porque es una ley de censura de los textos escolares, en particular vinculada a la ESI, eh, porque no necesariamente está en contra. O sea, no creo que haya en el gabinete y en el gobierno y en Pedro Castillo una, digamos, oposición a algo como eso. Recordemos que él tuvo además cercanía con el movimiento Con mis hijos no te metas en algún momento, ¿no? Entonces, no creo que sea una bandera suya.
En segundo lugar, porque como les he dicho en la presentación, y creo que esto es lo más importante, el presidente Castillo no tiene ninguna estrategia frente al Parlamento. Es decir, reaccionó frente a lo de SUNEDU con las justas y tampoco es que hizo más que simplemente mandar la observación. No hay una campaña del Ejecutivo, del ministro de Educación, del propio presidente, armando, si quieren, una narrativa de defensa de la reforma universitaria. Se presentó la observación, punto. Fue un papel que se presentó por mesa de partes, pero no hay una, digamos, si quieren, búsqueda de legitimar el discurso a favor de la reforma universitaria y él ser un abanderado del tema en la opinión pública. Simplemente no dijo mucho más. Y en este caso creo que simplemente, uno, no tiene mayor oposición y dos, insisto, no tiene una estrategia contra el Parlamento. Y creo que ese es el principal problema que hoy tenemos en este enfrentamiento de dos poderes del Estado. El presidente y su gobierno no tienen cómo pararse frente al Parlamento en la defensa de algo. No hay que defender. Eduardo nos ha recordado el informe que se ha hecho del primer año del Congreso, 25 mociones de censura presentadas, 10 de las mociones aprobadas, y de esas 10 mociones aprobadas, 4 ministros censurados. No hay un solo presidente que haya enfrentado eso desde que recuperamos la democracia, ¿no? Pero esto no está acompañado de una estrategia del presidente, es decir, Kuczynski no hizo mucho, al final con las justas hizo la primera cuestión de confianza para defender a la ministra Martens, digamos, y ahí es cuando sale Zavala, si ustedes recordarán, fue la primera vez, pero estaba asociado a la reforma educativa, ¿no es cierto? O sea, había una supuesta política de Estado que se estaba defendiendo. Y luego la segunda cuestión de confianza que presenta Martín Vizcarra, en un contexto además de enfrentamiento entre el Parlamento y el Ejecutivo, estaba asociado a una decisión del gobierno de enfrentarse al Parlamento en el proceso de elección del Tribunal Constitucional. Nada de esto ha ocurrido con este gobierno. No existe, por más que hay, si quieren, una excusa del gobierno frente a las organizaciones de sociedad civil de no avanzar en determinadas medidas porque el Congreso no se lo permite. Recordemos la segunda reforma agraria, el argumento de fondo de varios de los ministros después de la salida de Maita fue el Congreso no aprueba la ley de reforma agraria. Lo que no es verdad. O sea, la segunda reforma agraria no se hace porque no la hace el Ejecutivo. Pero si fuera real, ¿por qué no hay una cuestión de confianza sobre la ley de reforma agraria? O sea, es decir, ¿por qué no hay un esfuerzo de parte del Parlamento, perdón, de parte del gobierno para intentar defender algo, ¿no? Entonces, ese es, creo, el principal problema. Sobre Diana Miloslavic, yo creo no solamente que, digamos, hay un debilitamiento de su figura pública por mantenerse en el gobierno, sino que en cierto sentido las organizaciones feministas no están reaccionando con la fuerza con la que debieran reaccionar, en parte porque hay un respeto muy grande por la figura de Diana, ¿no? Ella no ha reaccionado frente a la aprobación de esta ley, creo que debió hacerlo. Ahora está reaccionando en defensa del Ministerio de la Mujer frente a la posibilidad del cambio a Ministerio de la Familia, pero aún no logra que el presidente Castillo también tenga una opinión como la de ella, ¿no? Si no lo logra, creo que ahora sí ya simplemente tendría que renunciar al gabinete, ¿no? Gracias, Marisa. Aprovechemos de hacer consultas o comentarios. Yo puedo. Sí, Pilar, adelante. Ya, bueno, antes que nada, realmente felicitarte de una excelente exposición, pero hay algo que a mí me preocupa y es que yo siento que la izquierda está fuera, totalmente fuera del escenario, porque tú has presentado 4 definiciones, pero ninguna de ellas, digamos, la izquierda logra tener una presencia significativa. Yo personalmente pienso que la mejor salida es adelantar las elecciones. No me convence, y me gustaría que me den más argumentos para convencerme, el argumento de que no, porque todo seguiría igual. Pero es que ahorita tenemos termitas, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, que están destruyendo lo poco que se podía haber avanzado. Pero además tenemos una gran incapacidad de gestionar los problemas del país, ¿no?
ayer veía, por ejemplo, que ni siquiera, ahora que se ha reabierto la frontera con Chile, y ustedes saben que para Tacna es fundamental el turismo chileno, son capaces de acelerar el pase por la frontera. Hay solo una persona del Ministerio de Salud que chequea si tienen vacunas o no y se demora 3 horas y media el pase por la frontera. Entonces, hay una incapacidad impresionante de gestión del aparato del Estado a todo nivel, ¿no? Llámale vacunas, etc. Y eso nos está destruyendo. Y en el caso del Congreso, es evidente, y la población lo tiene además claro, que el Congreso lo único que gestiona son intereses personales y cada vez más de sectores ilegales, mafiosos, ¿no? E informales. Entonces, yo no veo que el escenario pueda ser peor al que ya lo es, ¿no? Entonces, pero me gustaría que ustedes me expliquen más, porque veo que parece ser consenso acá entre los miembros de esta reunión, de que la salida de elecciones generales no nos lleva a ningún lado. Hay otra cosa positiva que yo le veo a esta salida, y es que permite que la gente retome la esperanza en que algo se puede hacer. Porque lo que también hay es en la opinión pública es un aplastamiento total, no hay salida, ¿no? La gente nos dice, no, si vamos a elecciones la cosa va a ser peor, entonces mejor quédate quieto. Y eso aplasta la participación ciudadana. El plantear por lo menos, mira, esto se puede acabar si nos movilizamos, ¿no? Para recolectar firmas hay que movilizarse, ¿no? Y luego, totalmente de acuerdo contigo en que no basta que esto se presente al Congreso, sino hay que hacer que la calle se mueva. Eso da como un norte, ¿no? A la gente. Como digo, un poco desordenado, lo que quiero decir es, me gustaría que me expliquen mejor, ¿no? Eso que ya se ha convertido en un mantra de que no, porque si hay elecciones, la cosa va a ser peor, ¿no? Gracias. Gracias, Pilar. Veo que Beto ha prendido su cámara. Beto, ¿quieres opinar? Pero tu micrófono está apagado. Ya, estoy fuera de mi casa. Un saludo a todas y a todos. La pregunta que yo me hago, escuchando a Marisa, que es como siempre muy interesante, ¿no? ¿Por qué crees que el gobierno no tiene estrategia? Por ejemplo, en el caso del SUNEDU, más que decisión en mi opinión, de Castillo, es una aceptación de una cierta presión, ¿no es cierto? Para que por lo menos objete la ley. Porque yo creo que la fracción magisterial apoyaba la ley de modificación del SUNEDU. Entonces, tuvimos un presidente que, en mi concepto, no es que no tenga estrategia, la tiene, lo que pasa es que está sometido a varias presiones que lo obligan a no definirse, o a definirse de una manera que bueno, que se vote. Entonces, finalmente, como él sabe que la van a ratificar, no hace problema. Entonces, me parece que más el problema de la indecisión está en una combinación de que él no sabe, él no tiene mucha estrategia, también es cierto, o sea, hay que reconocer eso, y también una serie de conflictos internos en el gobierno, ¿no? Por lo menos en el Consejo de Ministros, que algunas cosas se han discutido y no han pasado, ¿no? Entonces, y una posición que tampoco se pone muy de acuerdo, ¿no? O sea, la renuncia de Chaiz es eso, ¿no? O sea, y como bien dices tú, o no sé quién ha dicho, creo que Bayo, están buscando un ala radical. Y a veces sospecho que se está armando una especie de coalición informal para poner de alguna manera los antiderechistas. No los antiderechos, sino los antiderechistas. O sea, Perú Libre con sus problemas, Juntos por el Perú, la fracción magisterial, el grupo de Bermejo, una parte Somos Perú, algunos niños que son una parte de la corrupción de Acción Popular, que son los que finalmente no han logrado, han impedido que pase pues, la bicameralidad, y creo que están impidiendo que está impidiendo que pase también la vacancia, ¿no? Del presidente. Ese es o sea, hay mucho desorden, mucho conflicto interno
tanto en la oposición, tanto con el gobierno, tanto con los grupos de izquierda, en todos los lados hay oposición. El único, que te das cuenta, el único partido que vota coherentemente en las últimas elecciones del Congreso es Fuerza Popular y también López Aliaga. Hasta en el caso de, va a ser medio broma, pero el baño neutro, Cerrón se abstuvo y Belludo votó en contra del baño neutro. Y si ves las votaciones, todas las, todos los grupos parlamentarios, o la mayoría de ellos, por no decir casi todos, están medio divididos, ¿no? Unos votan sí, otros votan no, otros se abstienen. Hay mucho desorden. Yo creo que nadie tiene una táctica clara que hacer. Entonces, la razón es por qué, o sea, ¿por qué crees eso? Ese desorden que se debe. Más allá que en la calle no se moviliza, se movilizan cosas muy puntuales. Ayer veía la huelga de transporte, en algunos sitios como Piura ha sido un éxito, por ejemplo, ¿no? También en otros sitios de regiones, ¿no? Ayer me entrevistó el Paco Murillo de Jaén, decía que Cajamarca ha sido un fracaso. Entonces, todo también, no hay pues mucha conexión entre ellos, etcétera, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta. Hay mucho desorden. No hay claridad de los actores. Y en ese contexto es difícil hacer política, pues, ¿no? Si no logras un mínimo de, como bien dices tú, de correlación, la cosa no va a salir. Entonces lo que nos espera es una letanía, ¿no? Una especie de malestar, de incapacidad, digamos, de más de lo mismo, ¿no? Este impasse que no tiene aparente solución en el corto plazo, ¿no? Y eso va a desgastar. Ahora, que eso pueda caer en algo más radical, no lo sé, pero eh, no sé cuál es peor, ¿no? Entonces, esa es mi visión, ¿no? Y creo que Castillo tiene más aire de lo que uno pueda pensar, en contra de lo que yo pensaba hace poco tiempo, ¿no? Un saludo, Marisita, como siempre. Gracias, Beto. Tenemos a Ariela también en el pedido de la palabra. Ariela, por favor. Gracias, Molvina. Marisa, excelente tu presentación, la verdad, una síntesis muy buena. Yo tenía un comentario que está ligado a lo que mencionó Eduardo sobre el alza de los precios y las variables externas que puedan determinar la salida de Castillo o que puedan impulsar la movilización social. Finalmente la gente se moviliza más que por, digamos, consignas políticas, por consignas del estómago, ¿no? Y yo sí creo, por lo que se ha mencionado antes, que los precios de los alimentos van a seguir subiendo. El conflicto entre Rusia y Ucrania tiene para largo y viene una recesión, eso lo dice la mayoría de los analistas, inclusive en Estados Unidos, en Europa ya están con racionamiento de gas desde ya, porque no alcanza. Rusia ha cerrado el gasoducto Nord Stream 1 porque falta una turbina y por las sanciones han demorado la reparación. Ni siquiera es el gasoducto Nord Stream 2, que Alemania se hizo un suicidio y la dejó que no operara. Entonces, claro, eso explica el viaje de Biden a Arabia Saudita, pero los saudíes no están muy dispuestos a molestarse con Rusia y aumentar la producción para que baje el petróleo, ¿no? Y bueno, todo eso conlleva el tema de los fertilizantes. Los alimentos han bajado de precio un poquito, es cierto, pero eso es porque han estado sembrándose con fertilizantes que fueron adquiridos antes de la invasión de Rusia a Ucrania, porque es una invasión, la llaman intervención militar. Pero digamos que el escenario para los alimentos de los cuales nosotros somos importadores netos, ¿no? De los que son básicos, no espárragos y mangos y esas cosas, sino trigo, maíz, aceites, somos importadores. Entonces vamos a tener un impacto muy fuerte.
si Biden tiene 38% de respaldo y va a una catastrófica elección de medio término, yo creo que es el tema económico del que todavía, como tú lo has mostrado entre los cuadros, estamos, en relación a América Latina, estamos bien. Tenemos el riesgo país más bajo en la región. Entonces, por ahora, estamos zafando. Pero yo creo que las razones para vacar a Castillo y la revuelta social va a venir, digamos que a fines, si es que Castillo sigue, ¿no? Si es que funciona la consigna política, pero me parece que no. Entonces, yo creo que viene hacia finales de año o principios de año, donde la situación económica de Perú se va a ver muy complicada. Además, la Reserva Federal tiene su reunión, está el 26 y 27 de julio, donde se va a subir 75 puntos básicos, o sea, 0,75 o 1% nuevamente, con lo cual ya la industria de la construcción está bastante detenida. Entonces, es por allí, y los europeos, los norteamericanos nos van a comprar menos. Y bueno, vamos a sentir la pegada. Los precios, en la medida en que va a haber un escenario recesivo, los precios del cobre, como se ha dicho, han caído muchísimo, níquel, todo, oro incluido. Entonces, nuestros productos de exportación están cayendo y los alimentos caen, pero menos, y en perspectiva van a seguir subiendo. Entonces, esa es mi pregunta o mi conclusión, digo, mi hipótesis, es que Castillo va a caer no por la política interna, sino por lo que pase en el escenario externo. Ese era mi comentario, y qué es lo que tú piensas, me encantaría saber. Muchas gracias. Gracias, Ariela. ¿Ya me lanzo, Molvina? Sí, lánzate. Había un comentario también ahí de Pati Pinto. De Pati Pinto, Creo ¿no? que es más comentario que... Sí, Adelante. no sé cuánta vida le queda a Pedro Castillo, ¿no? Que también es un poco la duda. A ver, primera cosa es que yo creo que hay una combinación de factores, ¿ya? Digamos, estoy de acuerdo con Ariela, y es lo que traté de plantear al comienzo en relación al tema de la inflación y al tema de la importancia del proceso de protestas que hubo en Huancayo, y es que lo más duro socialmente hablando que enfrenta Pedro Castillo y su gobierno es los efectos de la crisis económica global en el país y en el bolsillo de la gente. Ese es en el ámbito social, digamos, ¿no? O sea, la mayor cantidad de protestas que hemos tenido duras, digamos, que han realmente impactado al gobierno, han estado asociadas al paro de transportistas, paro de agricultores, ¿no es cierto? Y básicamente por incremento de precios de energía, de gasolina en este caso, petróleo, en fin, y el incremento del precio de fertilizantes y el consecuente incremento de precio de los alimentos. Socialmente, eso es lo más difícil que enfrenta el gobierno de Pedro Castillo, y no parece haber una estrategia para paliar esos efectos, ¿no? O sea, las estrategias que salen de Graham y del actual Ministerio de Economía, como las hemos visto, son básicas y no están funcionando necesariamente, ¿no? Entonces, habrá que ver si es que pretenden ampliarlas, qué cosa va a haber, y si se pretende ampliar, qué efecto va a tener también en la caja fiscal, ¿no? Porque como les contaba, hemos tenido esta primera mitad del año una recaudación importante, pero si seguimos reduciendo impuestos, si seguimos reduciendo IGB, en fin, qué sé yo, la recaudación puede reducirse, ¿no? Entonces, ahí hay también un efecto, evidentemente, en la propia posible performance del Ejecutivo. Pero esto solo no se tumbaría a Castillo. Se lo tumba porque hay un contexto político también, digamos, ¿no es cierto? O sea, el contexto político solo va a tumbar a Castillo, no. La derecha mediática, económica y política no ha tenido la fuerza para tumbarse a Castillo. Pero, claro, yo creo que la combinación de ambas sí es una combinación riesgosa para el presidente, ¿no es cierto? Y entonces la pregunta que tendríamos que hacernos es si Castillo es consciente o no es consciente, ¿no? Y entonces mi impresión es que no. En fin, Beto dice que sí tiene algún tipo de estrategia, pero que tiene tantas presiones que no se anima a decidir. Si tiene tantas presiones y no se anima a decidir, es que no tiene estrategia. O sea, este es un gobierno sin estrategia, ¿no? Y entonces es parte
del problema de fondo que tenemos. ¿Cuánto oxígeno tiene o no tiene este gobierno? Lastimosamente, para quienes eventualmente pensábamos que podría haber una estrategia de cambio en este gobierno, el oxígeno no se lo da el gobierno y su estrategia, el oxígeno se lo está dando las circunstancias del país, sea que no tenemos el peor cambio, de hecho en América Latina los datos en otros lados está peor, el cambio en otros lados está peor, la inflación en otros lados está peor, nosotros no estamos tan mal, pero sí está afectando, ¿no? Entonces, ellos no se están dando oxígeno. Segundo punto, no se vaca a Castillo porque no hay en este momento, yo les decía, ¿no? Mi impresión era que aún la gente puede mirar como vacador, digamos, como golpista, la vacancia a Pedro Castillo. Hay quienes no lo piensan así. Por ejemplo, Eduardo discrepa en ese punto y él dice la gente está harta y no necesariamente va a movilizarse en defensa de Castillo. Ese eventualmente podría ser un debate. Mi impresión es que sí, no se ha logrado en el Congreso los votos suficientes para vacar a Castillo, y en eso creo que sí estamos de acuerdo, es porque hay una fracción pequeña, 14, ¿no es cierto? Ya tienen 73, les falta 14 parlamentarios y parlamentarias que no se animan a sumarse a la vacancia, porque sí, ellos y ellas sí tienen en la memoria lo que pasó con Merino, no tienen, creo que aún armada la narrativa o el argumento, y para ellas y ellos creo que sí va a ser suficiente el tema de la investigación fiscal. Por eso es que sí, y en eso yo coincido totalmente, la investigación fiscal que se está abriendo a Pedro Castillo es el argumento que en todo caso el núcleo vacador necesitaba, y está caminando hacia eso. O sea, lo que estamos viendo de distinta manera, ya sea en el caso de Villaverde, en el caso de Carolín López, o incluso en el caso de la propia cuñada del presidente, sí está avanzando la investigación fiscal hacia elementos que lo puedan comprometer. Y cuando eso ocurra, también coincido que eventualmente la vacancia sí es una realidad posible, digamos, ¿no? O sea, es algo que podría pasar. Y acá no necesariamente la Fiscalía está actuando en correlación con la derecha golpista. Me da la impresión que digamos, la Fiscalía está avanzando como tiene que avanzar. Y ahí está precarizando aún más la situación de Pedro Castillo. ¿Cuánto demore esto? No lo sabemos. Puede demorar 6 meses, puede demorar un año, no sé, pero en todo caso, ahí hay una precarización frente a la cual creo que no se está de alguna manera teniendo ningún tipo de estrategia. Que se vayan todos, el adelanto de elecciones, es algo, no es algo que no me guste. O sea, yo podría racionalmente agarrar y decir, sí, pues frente a la vacancia de Castillo o al desplome del régimen, preferiría una solución pactada, mínimamente conversada, que luego nos lleve a un proceso electoral donde la ciudadanía decida. Podría decir que sí, eventualmente. No es que yo esté en contra, Pilar. O sea, no soy de quienes dicen, no, esta es una mala decisión. Mi impresión es que quienes están gestando esa propuesta, la están gestando en las alturas. O sea, la están gestando desde una lógica de élite académica, de élite intelectual, de élite económica, cultural, digamos, ¿no es cierto?, que tiene una estrategia desde, en fin, una especie de GCU, no sé, cívica, por decirlo de alguna manera, que no tiene correlato con la ciudadanía. Y ojo, la participación ciudadana por la participación ciudadana es un error. O sea, yo creo que uno de los principales problemas que hemos tenido en su momento de decir queremos participación ciudadana, queremos democratización de los procesos, se ha vaciado de contenido. O sea, elecciones por elecciones, participación ciudadana por participación ciudadana. La participación ciudadana tiene que tener un objetivo. O sea, la movilización y la importancia de la participación es si hay un objetivo. La pregunta mía para quienes levantan el adelanto de elecciones es ¿cuál es el objetivo político? O sea, planteen el objetivo no puede ser simplemente tener elecciones. O sea, para que haya un objetivo político tendría que existir la construcción de algún liderazgo que se plantee como alternativa política. ¿Y cuál es ese liderazgo que se está planteando como alternativa política? Al menos yo no lo veo. Y no veo que se esté planteando así hacia la ciudadanía. Entonces, apostar por los procedimientos sin pensar en los objetivos de esos procedimientos, creo que lo vacía de contenido y no creo que sea movilizador. Ese creo yo que es el principal problema que tiene esa estrategia planteada. No digo que sea mala, digo que en todo caso aún no ha logrado eso que debería realmente empatar con un sentir popular, ¿no? Gracias. Marisa, vamos con Eduardo, que está pidiendo nuevamente la palabra.
Sí, a ver, yo quiero reaccionar a tres cosas. Primero, en decir que el Congreso está preocupado y en fin, le genera cierto temor el que se repita la historia de Manuel Merino, es negar que este mismo Congreso los exoneró a Merino, a Flores Arauz y compañía, es olvidar lo que la propia Marisa ha dicho: el abogado del presidente es el abogado de Flores Arauz y de alguna manera está vinculada a Merino. Vamos, ya, estos hechos lo que grafican es la pequeñez, la debilidad, la precariedad de ambos actores. Uno. Dos, el imaginarse que estas salidas se están gestando en las alturas, en este momento es aludir a una ubicación geográfica a donde se están pensando las salidas, porque las alturas y las bajuras no existen más en la pampa que es este país, y porque el vínculo de las izquierdas, y eso es lo que nos cuesta aceptar, entender y procesar, ¿no es cierto? El vínculo de las izquierdas con la gente se perdió hace muchísimo tiempo y hoy día no existe. Digamos, la perplejidad de Nuevo Perú, que oscila entre lo critico y lo defiendo del golpe de la derecha, y que cierra en el Congreso su reciente pronunciamiento, lo que demuestra es la confusión en la que se encuentran la enorme mayoría de los actores, todos, y la izquierda no es ninguna excepción. Entonces, tercero, recordemos que estamos en una sociedad de más del 78% de informalidad. Entonces, imaginarnos normativamente, es decir, a partir de nuestros deseos, nuestras culpas y nuestras fantasías, lo que puede ocurrir, nos impide, me da la impresión, mirar lo que viene siendo un desplome más allá de nuestra voluntad y en medio de nuestra perplejidad. En un escenario de esa precariedad, me da la impresión, sí, claro, Castillo tiene aire en la medida en que el Congreso es una pandilla de inútiles, ¿no es cierto? Y en la medida en que a la gente no le preocupa y no le interesa el tema por el momento. ¿Qué pasa cuando la gente, cada vez más rápido, salga a la calle por el precio de los combustibles, por el precio de los alimentos, es decir, por una situación que se generaliza? Me da la impresión que ahí confluyen, digamos, los dos elementos que terminarán de producir el desplome. Porque en lo que sí estoy de acuerdo con lo que plantea Marisa y lo que plantean varios, es que ninguno de los actores tiene fuerza ni capacidad para tener lo que Marisa llama un objetivo político. El objetivo político del Congreso no es sacarlo a Castillo, es sobrevivir. Y el objetivo político de Castillo no es cerrar el Congreso, es también sobrevivir. Bueno, en eso estamos. Gracias. Está Luis Adrián. ¿Es Beto? Ya, Beto. Adelante. ¿Ya me escuchas? Así, Sí, ahora sí. sí. Ya. Sí, fíjate, yo creo que hay correlaciones que no tienen expresiones políticas, ¿no? Sino son más bien expresiones de carácter social. O sea, yo creo que hay una correlación antiderecha en el país. O sea, que puede estar en el tercio, ¿no? Más o menos en la que apoyan a Castillo, y que, si bien no tiene las cosas claras, lo que tiene claro es que es antiderecha. No tiene o sea, no ha, como sería sociológicamente y políticamente, ¿no?, resignificado, o no le ha dado una nueva significación a qué cosa significa ser derecha en este contexto, ¿no? Entonces, pasar, pero no puede crear cosas que, que afectan al otro, digamos. Es una correlación de resistencia más que de acción, ¿no? O sea, y la otra cosa es la propia división, lo que podemos llamar la derecha, ¿no?
uno que también está dividida la izquierda, ¿te das cuenta? Ahora la izquierda, frente a la crisis de Nuevo Perú que no se escribió, han aparecido diversos grupos, no voy a mencionar los cuales, pero son como estos señores feudales que se aprestan a negociar frente a una posible caída de Castillo y cómo conformar listas parlamentarias, etcétera, etcétera. O sea, volvemos un poco a lo mismo de siempre para mí, en lugar de discutir más seriamente la coyuntura y qué hacer, ¿no? Y no crear señores feudales en la izquierda, ¿no? Y la derecha está muy dividida. Entonces, no sé si tanto o igual o más que la izquierda, pero es evidente que está dividida. O sea, Acción Popular, que es el último partido, yo sé de paso, que lo llamo del pre-velasquismo, vive una profunda crisis. O sea, hay también una especie de crisis mayor que no la vemos, pero hay una crisis mayor que el último sujeto de la política más o menos conocido como AP pasa por una crisis obvia, ¿no? Y va a ser reemplazado, si no sabes, por Podemos, APP, ¿cuál será? ¿No es cierto? Entonces yo veo un poco, mucha confusión. Y yo creo que el gobierno ha comenzado a moverse un poquito más de lo que uno piensa, frente a los ataques de Karin López, de Villasís, ¿no? Me da la impresión. Este video contra Villasís, que le sacan el uniforme, que de hecho de paso él era un hombre operativo de la inteligencia de la FAP. Ojo, ¿eh? O sea, no es solamente alguien, él venía de la inteligencia, ¿no? Me parece que es una respuesta. Y esta distancia que están tomando algunos que eran, como era en México, achachincles o portavoces o altoparlantes de Karen López y de Villasís, comienzan un poco a tomar distancia, ¿no? Entonces, pero sí veo un gran desorden. Villaverde, por eso me confundo y así con Villaverde, no importa, ustedes me entienden. Me da la impresión que es eso, ¿no? Entonces lo que yo espero es un desorden, y creo como tú que efectivamente la Vale Plata puede venir efectivamente de la Fiscalía, ¿no? Ahí sí. O sea, no lo veo por el lado de la política, ni tampoco por el lado de la sociedad civil, ¿no? O sea, la propuesta que ha hecho Sagasti no prospera. Aquí va a reunir a los caviares y un poco más, ¿no? Entonces, como por ahí, ¿no? Entonces, esa es mi impresión. Entonces, se viene un momento de un impasse muy desordenado, de mucho malestar, sin salida, que solamente, en mi opinión, creo que si compartimos la idea, la Fiscalía puede operar, ¿no? O sea, puede dar un poco la justificación, ¿no? Pero hay que esperar, pues, o sea, no veo una gran movilización tipo Merino y menos una gran movilización tipo Fujimori el 2000. No hay una fuerza, ni una capacidad, ni una cohesión, ¿no? Porque Cerrón se quiere tirar a los caviares, en fin, hay mucho desorden. Es parte de la crisis, el desorden es un componente de la crisis, no es el que provoca la crisis, no, es un componente más de la crisis, en mi opinión, y la confusión de la gente. Hay que verlo también en ese lado, ¿no? Eso es. Gracias nuevamente, Marisa. Gracias, Beto. No hay de qué. No estoy muy lúcido hoy día, pero en fin. No sé si hay algún comentario más, Mol, porque yo quisiera hacer un comentarito final. Sí, adelante, Marisa. O sea, hay dos cositas que creo que... A ver, una primera, y es que yo no estoy de acuerdo, Beto, ya se va y no sé dónde está Beto, creo que en Cancillería. Yo no estoy de acuerdo con que haya un bloque antiderecha constituido. De hecho, creo que ese bloque antiderecha, si es que lo podemos llamar como tal, existe puramente por conveniencia. Punto. Si existiera un bloque antiderecha, no habría sido posible que 4 magistrados de derecha sean hoy la hegemonía del Tribunal Constitucional. Perú Libre y el bloque magisterial no tuvo ningún reparo en votar con la derecha y regalarles el principal tribunal de este país. El principal tribunal de este país. O sea, no es menor lo del Tribunal Constitucional.
marca un conjunto de decisiones trascendentales en relación a derechos laborales, en relación a impuestos con la SUNAT, en relación a 500 temas que son fundamentales para quienes quieren defender el status quo en el país. Y por tanto, esa decisión de lo que se supone se llama una parte de la izquierda, de votar en bloque para entregar a algunos más de 115 votos, es algo pues que evidentemente desbarata la posibilidad de que existe dentro del Parlamento algo así como un bloque antiderecha de resistencia, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay un tema, al menos que a mí me parece que en todo caso funciona por pura conveniencia, y por tanto, si funciona por conveniencia, cuando le convenga no tendrá ningún problema en meterle un cuchillo a Pedro Castillo, ¿no? Entonces, creo que ahí habría que matizar hasta dónde existe algo así como un bloque que pueda resistir permanentemente, ¿no? Y entonces sí creo, sinceramente, que lo que están haciendo es una negociación de sobrevivencia y de negocios, ¿no? Negocios además que se extienden a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, y negocios que también veremos en este proceso electoral que se viene para adelante. ¿Qué cosa es lo que les conviene o no les conviene? Es lo que va a marcar su votación. Y ahí sí creo que el rol de la Fiscalía precariza aún más la situación. Nuevamente, el que se vayan todos, el adelanto de elecciones, como digo, no aterriza, creo que eso es algo que le falta un objetivo político concreto, el hacia dónde va, a qué le dice a la gente, y eso es algo que falta. Y en ese sentido, sí, pues mi impresión es que la izquierda, en fin, lo que yo quisiera creer una izquierda democrática, o la discusión incluso sobre qué es de izquierda, ¿no? Porque ahora Perú Libre no es de izquierda, Pedro Castillo no es de izquierda, y entonces, claro, también empezamos a discutir qué cosa es la izquierda en el propio Perú hoy, y lo cierto es que no parece tener ningún tipo de alternativa que proponerle al país para adelante, ¿no? Y no solo la izquierda, la sociedad civil. O sea, en la lámina que les mostré, lo único que hay de sociedad civil reaccionando en este momento es, en fin, una acción de amparo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos con un sindicato para impedir la elección del Defensor del Pueblo, que creo que ya llegó a un límite. Lo más probable es que el Congreso sí elija al Defensor del Pueblo, y no veo mayor reacción ahí, ¿no es cierto? Y un intento bien precario de estudiantes de enfrentarse a lo que el Congreso ha hecho frente al tema de la SUNEDU, que no ha llegado a más, ¿no? Entonces, también desde la propia sociedad civil no hay una reacción concreta ni una alternativa concreta, ¿no? Y quizá eso también sea algo que valdría la pena pensar en este proceso de planeamiento que están teniendo, Molina. Muchísimas gracias, Marisa, por todos los elementos que nos has vertido y que en lo particular nos ayudarán a redefinir un poco el siguiente semestre o a afinarlo, y espero que para los demás, las demás que nos acompañan haya sido fructífero también.